Unión Europea considera a Omicron un riesgo alto para la salud pública. En un comunicado oficial dado este 15 de diciembre de 2021, la Unión Europea y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Europa mencionarían que Omicron sería una situación en cuanto a la salud pública de alto riesgo. ¿Cuáles son las dos condiciones que han llevado a que la Unión Europea considere a Omicron un riesgo alto para la salud pública? En este video vamos a compartir esta información y, lo más importante, dar las recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre la reciente publicación que daría la Unión Europea en relación al brote que está avanzando de la variante Omicron en el territorio europeo. Es muy importante tomar en cuenta que ha sido calificada esta variante como alto riesgo en la salud pública. Y en esta condición han dado dos características que explicarían ello. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante entender que, si bien es cierto, la variante Omicron constituye una serie de mutaciones que no se ha visto en otras variantes, la situación que se está viendo en la parte epidemiológica es muy importante tomar en cuenta. Un reciente trabajo publicado en la Universidad de Hong Kong indicaría que la variante Omicron es 70 veces más transmisible o más contagiosa que la variante Delta. Sin embargo, la lesión que causa a nivel pulmonar es mucho menor, hasta 10 veces menor. Y es muy importante analizar ello, pero el impacto no se va a ver solamente en conocer al agente infeccioso, sino sobre todo analizar cuáles son las consecuencias que puede causar a nivel de la comunidad. Y es por ello que, independiente de las características microbiológicas de la variante Omicron, la Unión Europea, en conjunto con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Europa, han calificado a la variante Omicron como un riesgo muy alto para la salud pública. En un comunicado oficial dado este 15 de diciembre, la Unión Europea habría mencionado que ha evaluado cuáles son los riesgos que supone la variante Omicron para la sociedad. Y es muy importante lo que menciona, en donde se dice: incluso si la gravedad de la enfermedad causada por Omicron es igual o menor que la gravedad de la variable Delta, el aumento de la transmisibilidad y el crecimiento exponencial resultante superará rápidamente cualquier beneficio de una gravedad potencialmente reducida. Es muy importante, son dos características que hacen de la variante Omicron una situación bastante grave. En primer lugar, una alta transmisibilidad, y en otro lugar, sobre todo, sería la tasa de crecimiento exponencial. Alta transmisibilidad y crecimiento exponencial serían las dos condiciones que le brindan a la variante Omicron la categoría de riesgo alto para la salud pública. Ese dato es muy importante, porque si bien es cierto, uno analizando la parte microbiológica, analizando el genoma, analizando la estructura molecular de la variante Omicron y sobre todo el comportamiento en el tejido o en los tejidos humanos, uno podría evaluar, y esto es lo que han hecho ya investigadores en Hong Kong, evaluar cuál va a ser el daño que ocasiona el virus al causar la infección. Pero lo que uno tiene que evaluar no solo es cómo es la parte de la fisiopatología de la enfermedad, uno tiene que evaluar cuál es el contexto que puede provocar. Y las dos características que hacen de que la variante Omicron sea una variante de alto riesgo es, en primer lugar, su capacidad de transmisión o la transmisibilidad, que es bastante elevada, y el aumento de casos de manera exponencial. Estados Unidos en los últimos días ha registrado que la tasa de crecimiento de la variante Omicron
se multiplica por 7. Reino Unido está demostrando que claramente la tasa de contagios es bastante alta. Y estos puntos son importantes para que sean evaluados. La situación para ver la gravedad no solo va a depender de analizar al agente infeccioso o de evaluar cuáles son los daños que ocasiona a nivel de los diferentes tejidos. La gravedad también tiene que medirse en la transmisión y sobre todo en el número de contagios que está provocando la variante. ¿Por qué? Porque a mayor número de contagios, lo que va a causar es mayor posibilidad de afectar a personas vulnerables. Y si se afecta mayor número de personas vulnerables, va a haber mayor hospitalización. Y si va a haber mayor hospitalización, hay mayor riesgo de muerte. Estas son las características que deben ser consideradas. Es por ello que en los estudios que ya han hecho un estudio realizado en Reino Unido con respecto a una simulación de los posibles panoramas que se va a evaluar con respecto a la variante Omicron en territorio británico, habrían indicado que en el escenario optimista se alcanzaría 25.000 fallecidos para abril 2022. En el escenario pesimista, 75.000. Son datos importantes a tomar en cuenta. Las dos características que hacen grave a la variante Omicron son alta transmisión y sobre todo contagios exponenciales. Estas son las características que no dependen del punto biológico de analizar la estructura genética del virus. Depende del comportamiento que se da en la transmisión de este agente infeccioso. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque uno tiene que evaluar no solo cuál es el comportamiento biológico del agente infeccioso, uno tiene que evaluar cuál es el impacto epidemiológico que puede causar. Hoy en día ya se conoce más de la variante Omicron. Y la variante Omicron hoy en día, independiente que biológicamente cause menor daño que la variante Delta, porque ha sido comprobado en estudios de investigación el daño pulmonar, que es mucho menor a Delta. Epidemiológicamente, la variante Omicron es una variante de peligro. Es una variante que lamentablemente va a complicar la situación de la pandemia. Y ya las autoridades sanitarias de la OMS están preocupados por ello, porque los casos están incrementando de manera exponencial, como no se ha visto antes en otras variantes. Y esto va a constituir lamentablemente un problema para el 2022. Ya Estados Unidos está hablando del triple golpe, en donde Omicron, Delta y la influenza se unan para que en enero cause un colapso sanitario. Ya Reino Unido y la Unión Europea están hablando de una ola masiva que se va a enfrentar en enero 2022. La situación es bastante peligrosa y sobre todo esto se extendería después, meses después, para lo que significa otras partes del mundo como el continente americano, sobre todo en la parte de Sudamérica, en donde todavía no se está manifestando claramente la ola Delta, pero podría presentarse una ola conjunta entre ola Delta, la subvariante AY4.2 y la ola de la variante Omicron. Situación que podría presentarse en el primer trimestre del 2022 para Sudamérica y que tenemos que estar atentos. La situación que hoy día menciona la Unión Europea es preocupante. No solo hay que analizar la parte fisiopatológica de la enfermedad, hay que analizar el impacto que tiene en la sociedad. Y en base a ello, Omicron hoy en día es una variante de preocupación que supone un alto riesgo a la salud pública. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un comunicado oficial que daría la Unión Europea y sobre todo el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Europa este 15 de diciembre. Las autoridades sanitarias han calificado a la variante Omicron como una variante de muy alto riesgo a la salud pública. Y sobre todo serían dos condiciones que han llevado a que esta variante tenga esta denominación. En primer lugar, la alta transmisibilidad. Y en segundo lugar, los contagios exponenciales. La variante Omicron, desde el punto de vista epidemiológico, está causando un incremento de casos. Y las autoridades sanitarias en Europa han mencionado claramente que independiente de que la gravedad de la enfermedad individual sea igual o menor que la variante Delta, el gran aumento de la transmisión y el crecimiento exponencial que supone la infección por esta variante incrementa y supera rápidamente cualquier beneficio sobre la gravedad potencial que pueda causar la variante.
Es muy importante que desde el punto de vista epidemiológico, Omicron es una variante de muy alto riesgo. Es muy importante tener en cuenta estos datos, no bajar la guardia y sobre todo adquirir las vacunas. Hoy en día 3 dosis de la vacuna están ayudando a contener a esta variante. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.